Evangelio de Juan capítulo 6. Jesús alimenta a 5,000. Comentado por Elisamuel Sánchez de Jesús. Juan 6:1. Pasadas estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias. Después que Jesús sanara al paralítico del pozo de Betesda y hablara con los judíos en defensa de la sanidad que él hizo en un día sábado, y decirles que él es el Hijo de Dios, y por tanto Dios, y tiene toda autoridad para sanar y es más grande que el día sábado, Jesús cruza el mar de Galilea en barca, y le sigue mucha gente para oír sus mensajes y buscar un milagro de parte de Jesús hacia ellos. Al mar de Galilea se le llama mar de Tiberias, quizás porque hay una ciudad cercana que se llama Tiberias, que quiere decir ciudad de Tibero. Esta ciudad, ubicada en la margen occidental del mar de Galilea y fundada por Herodes Antipas entre los años 17 y 22, recibió este nombre como homenaje al emperador Tiberio. Juan 6:2. Y le seguía grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Jesús cada vez tenía más fama y la gente lo seguía donde quiera que iba. Unos para oírlo, otros para ser sanados y otros para ver cómo podían cogerlo en algo para poder matarlo. Es muy hermoso ver que Jesús se mantenía humilde y enfocado en hacer la voluntad de su Padre. Juan 6:3. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En los tiempos de Jesús no había micrófonos. Ya Sócrates y Platón, antes de Jesucristo, se iban con sus discípulos caminando por el campo o ciudad y les daban sus lecciones de esa forma. Me supongo que Jesús, viendo que eran tantas personas, se le ocurre ir hacia lo alto del monte para poder ver a todos los que lo seguían y poder hablarles usando el viento y el eco. Muy ingenioso de su parte. Juan 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto nos dice que posiblemente era el mes de marzo o el mes de Nisan, primer mes de los judíos. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No es hasta que Jesús se sienta que puede ver la gran multitud que le seguía y que posiblemente llenaba toda la ladera del monte y hasta el valle. Jesús quiere poner a pensar a sus discípulos sobre cómo deben alimentar a toda la multitud que los ha escuchado. Jesús tenía un tesorero, que era Judas. Es raro que no le hablara a él. Quizás todavía no lo había designado. Jesús se hace como el que no sabe qué hacer con toda esa multitud y le está pidiendo a Felipe que lo ayude a darle de comer. Este piensa que 200 denarios no va a dar para alimentar a toda la multitud. El hombre piensa siempre en lo que tiene, en lo material, y no en cómo Dios puede resolver los problemas. Jesús quiere que Felipe y sus discípulos vean que a veces hay cosas imposibles de resolver humanamente, que debemos ser empáticos con las personas y ver que ellas se sacrificaron todo ese día por ir a escuchar a Jesús y de alguna forma Él los quiere premiar. Juan 6:6. Mas esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre quiere saber si nosotros sabemos qué debemos hacer en una circunstancia dada. Si vamos a pedirle cómo vamos a proceder, o resolveremos las cosas nosotros, sin hablar con el Señor y preguntarle qué debemos hacer. Juan nos dice que Jesús sabe lo que tiene que hacer, pero era para probar, o más bien, que los discípulos se dieran cuenta de cómo debían recompensar o ayudar
a todas esas personas que estaban allí hambrientas espiritualmente y físicamente. Juan 6:7. Le respondió Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Un denario era el sueldo de un jornalero en un día de trabajo de 12 horas. Hoy en día un denario significaría unos 74 centavos de dólar. Pero el sueldo básico en Puerto Rico creo que son 7.35, que multiplicado por 12 nos da unos 588,20 centavos diarios. Si multiplicamos esto por 200, nos da la suma de 17.640 dólares para poder alimentar a unos 5.000 hombres. Juan 6:8. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón. Jesús logró con esta pregunta hacer pensar a sus discípulos y hacer hablar a discípulos que generalmente no hablaban o tenían protagonismo como Pedro. Dios quiere que todos crezcamos a su imagen y semejanza. Juan 6:9. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. ¿Mas qué es esto entre tantos? Andrés, a diferencia de Felipe, que comenzó a pensar cómo se podía resolver el problema con dinero, entiende que no tenían los recursos económicos para ayudarlos. Así que Andrés busca entre las personas que lo siguieron alimentos para poder dar de comer a toda la multitud. Y encuentra a un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces pequeños. El apóstol Juan nos deja ver que ellos trataron de resolver el problema, primero con sus recursos económicos y luego con los recursos de los demás, y se dieron cuenta de que no podían suplir la demanda. Juan 6:10. Entonces Jesús dijo, haced recostar los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5.000 varones. Jesús les dio la orden de sentar y agrupar a las personas en el suelo. Juan nos dice que la hierba estaba alta. Parece que los discípulos cuentan a las personas, ya que Juan nos dice que había como 5.000 varones. Un estimado sin contar mujeres y niños. Jesús estaba organizando a la multitud y es lógico que pensaran que algo iba a suceder. Es hermoso notar que los apóstoles siguieron las órdenes de Jesús sin cuestionarlas. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Hay que hacer notar que Jesús utilizó lo que los apóstoles habían buscado. No lo rechazó, sino que lo multiplicó. Dios no desprecia la ayuda que podemos dar con nuestras fuerzas para que su evangelio, sus planes y propósitos se cumplan. Él lo que hace es que milagrosamente multiplica nuestro esfuerzo para su gloria y honra. Quiero hacer notar que posiblemente la madre de ese joven, sabiendo que él le dice que va a oír a Jesús predicar, es la que le da la comida hecha para que se la lleve y no pase hambre. Gracias por las madres hermosas que tenemos que ver más allá. El amor de ella para con su hijo fue usado por Jesús para alimentar a todo ese pueblo. Gracias a que hay un Andrés que encuentra los talentos sencillos de otros y lo motiva a llevárselo al Señor para que éste luego los multiplique. Y gracias a este muchacho que no se resistió al llamado de Andrés y lo acompañó en fe y estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para que la multitud fuese alimentada. Dios usa gente simple, escoge a aquellos como tú y yo que deseen
hacer su voluntad. Dios usa gente que se entregue a Él, no importa lo poco que tú creas ser, pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él, pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él. Juan 6:12. Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Jesús da siempre más allá de lo que nosotros esperamos y entendemos. No quería que nada se perdiera, así que mandó a los apóstoles que fueran entre la multitud, y aquella comida que no se hubiese usado se recogería para darle un buen uso futuro. Juan 6:13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. El Señor multiplicó los panes y los peces. Pero nos dice Juan que lo que sobró fue los panes. Parece que comieron más peces que panes. Dios repartió cuanto ellos querían. Quedaron todos satisfechos y no con hambre. De hecho, sobró alimento. Jesús es un buen cocinero y de hecho dicen que la mejor salsa es tener mucha hambre. Así que tuvieron en abundancia y fueron saciados. Dios quiere saciar tu hambre espiritual y al ir a Él comprenderás por tu experiencia que quedarás satisfecho en demasía. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús es bien organizado y los agrupó y sentó para poder controlar aquella multitud. Dios te dará habilidades milagrosas para poder ministrar a miles. Las personas notaron el milagro, que no había comida en ese lugar, que los discípulos no la habían llevado, y entendieron que era una señal de parte de Dios y que solamente un profeta podía hacer esto. Reconocieron que Jesús fue usado por Dios y que Él era el profeta que habló Moisés que había de venir a ministrar al pueblo de Israel. Juan 6:15. Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Juan nos demuestra por este milagro que él los llama señales, o sea, estas cosas que hace Jesús nos dirigen a Dios, nos hacen pensar que este hombre debe ser el Mesías prometido, el profeta que iba a venir, Jehová mismo. Ahora Juan nos muestra que Jesús es omnisciente, ya nos demostró que es omnipotente, y nos dice que Jesús sabía que la multitud se había dado cuenta que Él era el profeta que había de venir, que les había dado alimento como Moisés en el desierto. Ahora ellos lo iban a hacer rey, posiblemente a la fuerza, atacando a los romanos y creyendo que Jesús con su poder los iba a destruir. Jesús decide irse y dejar a la multitud. Se va solo, para que no se den cuenta de que se había ido. Deja a sus discípulos con la multitud. Cuando lo que queremos hacer en el nombre de Jesús, a Jesús no le agrada, o entiende que no es el momento, o no está hecho con la mejor intención de glorificarle a Él y de que se haga la voluntad de Dios, se va de entre nosotros, nos deja solos, para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no es de su agrado, no es su voluntad, sino la de nosotros. O sea, que hemos interpretado mal lo que Dios nos ha hecho o dicho y por tanto así evita que hagamos algo incorrecto.